Vale, una hora, otra. Gracias, doctor. Buenos días con todos los que nos acompañan en el curso de glaucoma del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Hoy día tenemos el grato honor de contar con la presencia del doctor Gustavo Avilés. Bueno, creo que ya todos conocemos al doctor Avilés por su gran pasión por la enseñanza. Entonces, para presentar solamente de forma breve al doctor Avilés, el doctor Gustavo Avilés fue past president del capítulo peruano de glaucoma, actualmente secretario del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Oftalmología, es especialista en glaucoma en el Hospital Nacional Guillermo Almenara, director médico de Glaucoma Salud y es también coordinador de la especialidad de glaucoma en el diplomado por la Universidad San Martín de Porres, en el Almenara. Doctor Avilés, agradezco de antemano su participación y por su ardua labor con nosotros los residentes, ¿no? Así que lo dejo a cargo de la ponencia, doctor. Recording in progress. Y ante todo un saludo muy afectuoso, con respeto y aprecio de toda la vida hacia el maestro, el doctor Barriga, y a cada uno de ustedes, los presentes. Realmente reiterarle la gratitud por invitarme a participar del presente curso. Bueno, esta mañana vamos a avanzar un poco rápido porque esta charla es un poco larga y sé que tienen ustedes actividades. Me encargaron hablar un poco acerca de las complicaciones en el manejo de las cirugías de glaucoma. Siempre me gusta hablar acerca del primer día del postoperatorio, básicamente las trabeculectomías, porque es un tema que varía en cada paciente. Entonces, en el postoperatorio del primer día, ¿cómo debemos afrontarlo? Debemos de tener mucha consideración en cuanto a las características de la ampolla filtrante, las características de la cámara anterior y las características de la presión intraocular. Son esas tres variables las que nosotros debemos de mirarlas con mucho detenimiento. Pero este cuadro resume básicamente las puertas que podemos encontrar al día siguiente cuando retiramos el parche del ojo al paciente. Si nosotros tenemos estas tres variables y evaluamos una ampolla formada con una cámara normal al ojo ipsilateral y una presión regulada, bueno, estaremos frente a un postoperatorio adecuado. Pero cuando tenemos una gran ampolla y concomitantemente tenemos la cámara de la misma profundidad que el otro ojo o un poquito menos y la presión baja, entonces aquí deberíamos de pensar que podríamos estar frente a una hiperfiltración. Si por otro lado tenemos una ampolla normal o muy difusa, es decir, formada pero bien extensa, dispersa, ¿no? Y la presión también normal o discretamente baja, la presión normal o un poquito baja, hay que pensar en un Seidel. Recuerda que el Seidel no siempre es espontáneo, a veces hay que buscarlo. Y cuando tenemos ampollas planas, con la presión, la cámara muy bien formado, quizás un poquito más que el otro ojo, y la presión se encuentra incrementada, hay que pensar en un problema de suturas ajustadas. Si la ampolla es básicamente difusa, con cámara más media estrechita, la presión considerablemente disminuida, hay que pensar en un desprendimiento coroideo. Y cuando encontramos la cámara plana, ampolla plana, cámara estrecha, presiones muy elevadas, bueno, claro, estamos frente a un glaucoma maligno. Ahora, podemos clasificar los niveles de falla a nivel de la ampolla.
cuando tenemos ampollas quísticas, y acá estaremos dirigidos a corregir la inflamación. Cuando la falla es a nivel del flap escleral, puede deberse a dos causas. O tenemos las suturas muy ajustadas, o tenemos restos hemáticos en las intercarillas del flap. Acá el manejo es inicialmente masajes, y quizás en algún momento tengamos la necesidad de hacer alguna suturolisis. Cuando ya el problema está a nivel del ostium, en el cual a veces los pilares de iris obturan el ostium, ahí un poco es más reservado el pronóstico porque no siempre logramos sacar al paciente adelante. Los masajes, usar ya, algunas otras cosas que se pueden hacer, pero aquí es donde a veces ya tenemos problemas. ¿Qué complicaciones tenemos? Los que nos dedicamos al glaucoma nos hacemos amigos de las coroides y primero tenemos pesadillas con ellos en los primeros años. Luego acostumbramos a convivir con las coroides. La descompresión brusca del globo ocular nos va a llevar a que finalmente podamos tener un desprendimiento coroideo como complicación. Como repito, una de las más frecuentes entre las trabeculectomías. Obviamente con cámara estrecha o plana, y el tratamiento médico es el clásico, ¿no? Corticoides tópicos, bioral, cicloplégicos, si pudiéramos tenerlos, hipotensores oculares. Y bueno, a la tercera semana, casi la totalidad de ellos está resuelta. Pero las inyecciones para vulvar de triamcinolona en 40 miligramos nos ayudan a reducir drásticamente este tiempo de resolución. Mientras que en una evolución natural con tratamiento médico podemos demorar unas 3 semanas en promedio, con una inyección para vulvar podemos reducirlo a 1 semana o 10 días en la mayoría de los casos. Entonces, algo que deben ustedes tener presente para el manejo de esta complicación tan frecuente. El masaje de la ampolla es algo que ustedes deben de familiarizarse porque van a utilizarlo mucho en el postoperatorio de este tipo de cirugías. Cuando la presión ventricular se encuentra elevada entre la primera y la segunda semana, podemos hacer masajes de la ampolla en el fornix o en la base del globo ocular. La idea es que se forme la ampolla y con esto bajemos la presión ventricular. Una forma de hacer los masajes de ampolla es desde la base del globo ocular, se le pide al paciente que mire hacia arriba y se genera una compresión del globo ocular hacia arriba. Particularmente, me gusta hacer el masaje arriba en el fornix. Esto incomoda un poco más al paciente. Sí, puede doler un poco más al paciente, pero no es nada que no sea tolerable. ¿Por qué me gusta hacerlo así? Porque es más, para mi entender, puedo monitorizar mejor la formación de la ampolla. Cuando yo hago el masaje de abajo hacia arriba, el paciente está con la visión mirando arriba y nosotros no vemos la ampolla filtrante. Cuando hacemos el masaje en la parte superior del globo ocular, le pedimos al paciente que mire abajo con la mano contralateral a través del párpado, o sea, levantamos el párpado, le pedimos al paciente que mire abajo, estamos visualizando la ampolla y ejercemos presión en la parte superior al flap y vamos a poder ver cómo se forma la ampolla. Y esto nos permite monitorizar porque a veces uno puede formar mucho la ampolla, hacer un masaje muy fuerte cuando lo hace desde abajo sin poder ver. Acá vemos, le pedimos al paciente que mire hacia abajo, ¿no? Estamos presionando, levantando el párpado, vamos a hacer presión, fíjense, a través del párpado sobre la esclera superior al flap escleral. Y aquí podemos ver cómo forma la ampolla. No nos vamos al extremo, podemos verificar que la cámara anterior permanezca formada y no cometemos un exceso en cuanto a la formación de la ampolla filtrante. Esto es algo que realmente todos los residentes deben aprender a hacerlo. En todas las trabeculectomías, manos bien lavaditas, registrar la presión y si está elevada, empezar a hacer los masajes. ¿Cómo los hacemos? Cada 2 días en el promedio de los casos. Hay que identificar la intensidad que le damos al masaje. Si la intensidad que le damos al masaje cada vez es menor, es muy probable que en algún momento no requiramos más masaje y obviamente no requiramos hacer una suturolisis. Pero si la intensidad se mantiene o es cada vez mayor cada vez que hacemos el masaje, es decir, cada 2 días, quiere decir que probablemente
sea un caso de suturas ajustadas y tenga yo la necesidad de hacer una suturolisis, para lo cual lo llevaré a la segunda semana, entre la segunda y la tercera semana. Cuando los masajes cada vez la intensidad es menor, probablemente se deba a restos hemáticos en las intercalías del flap y que al irse reabsorbiendo generan menos obstrucción, menos resistencia y mayor flujo, por eso que a veces ya no necesitamos hacer más masajes. La suturolisis antes de la tercera semana para que estas funcionen. Después de la tercera semana, el pronóstico de éxito baja mucho. La suturolisis. ¿Cómo manejarla? Desde Hopkins, nosotros utilizamos el masaje es previo a esto, entre la primera y la segunda semana, y luego ya si las suturas son las que generan el problema, es muy probable que nosotros tengamos que llegar a una suturolisis. Recuerden, cuando los masajes cada vez son menos intensos, probablemente sean restos hemáticos, y en un momento vamos a dejar de tener la necesidad de hacer por los masajes. Pero cuando los masajes cada vez son más intensos, requieren más intensidad para formar la ampolla, probablemente se deba a suturas ajustadas y esas requieren suturolisis. ¿Cuándo? Después de la segunda semana, hasta la tercera semana. Inicialmente, de preferencia, soltar el punto nasal para que la ampolla se forme más nasal, pero no es imprescindible. A veces hay que soltar el punto más ajustado, y si el más ajustado es el temporal, hay que soltar ello. Nunca hacer masajes, inmediatamente realizar la suturolisis y decirle al paciente que salga, camine 15 minutos, regrese, se le toma la presión, se ve la biomicroscopía en cuanto a la formación de la ampolla y el mantenimiento de la cámara anterior. Y a veces ya encontramos el efecto, y si no lo encontramos el efecto, no le haga masaje, cítenlo en 24 o 48 horas para controlarlo y hacer la segunda suturolisis si fuera necesario, no antes de las 48 horas. Los poderes son clásicos, 500 a 700 miliwatts, el menor diámetro de 50 micras y un bajo tiempo de exposición, 0.1 o 0.15 segundos, ¿no? El número de disparos en realidad va a depender de nuestra visualización. A veces se consigue un disparo, a veces en 5 disparos. Acá quiero mostrarles algo. Las suturolisis háganlas siempre en el tercio superior, porque más hacia el fornix, el techo o el espacio que existe entre la conjuntiva y la esclera es más alto. Más hacia el limbo, el espacio que existe entre la conjuntiva y la esclera es menor. Entonces, el cabito que nosotros generamos cuando rompemos, por ejemplo, acá este cachito se va a levantar, se va a poner perpendicular al globo, y esto, mientras más cerca esté de la conjuntiva, puede hacer un hole. Y recuerden que nuestros pacientes los operamos con mitomicina en la mayoría de los casos, y esto nos puede hacer un problema adicional, una complicación adicional. Entonces, intenten siempre hacer la suturolisis más hacia el fornix para que este cachito no genere problemas. Si lo hacemos más hacia el limbo, estos cachitos pueden perforar la conjuntiva, ¿no? Esa es otra de las recomendaciones. Y recordar que siempre hacerlo máximo hasta la tercera semana. Después de ello, bajan considerablemente las posibilidades de que funcione el procedimiento. Este punto siempre debe estar enterrado, no como se muestra en este video. Ampollas avasculares y disestésicas es algo de las complicaciones también muy frecuentes en nuestro medio, porque tenemos la necesidad de utilizar mitomicina. Básicamente mitomicina, creo que muy poco se utiliza el 5-fluoracilo acá en estos ojos de nosotros, que tienen un poder de inflamación bastante grande. Estas son las ampollas que nosotros tenemos, quísticas, avasculares, disestésicas, ¿no? Con esta típica formación rojo, blanco, rojo, como nuestra bandera, que genera un gran problema al paciente cuando nosotros tenemos esto. Este es el ideal de las cirugías, tener ampollas con la cantidad de vasos adecuados y con una ampolla más hacia el fornix, ¿no? Entonces, para esto hay que tener mucho cuidado en utilizar quizás en algunos casos, los implantes de matriz de colágeno de Hologen combinados con una baja
exposición a la mitomicina nos provee un buen resultado en el cual conseguimos buena efectividad en el control de la presión arterial y menos efectos adversos como estas ampollas avasculares y cistésicas. Estas ampollas avasculares también pueden coexistir con Seidel, como podemos ver en este paciente. Y eso nos complica mucho más el problema porque aquí estamos frente a un problema de exposición o riesgo de que este paciente se infecte y haga una blebitis, ¿no? Entonces, en el postoperatorio tardío siempre hay que chequear ello, ¿no? A veces tenemos presiones en el rango objetivo, pero estas características de ampollas muy avasculares y que tienen dolor, hay que buscar si tienen Seidel o no. Acá la falla es del confort, el riesgo es una blebitis o una endoftalmitis, y el procedimiento es la excedencia quirúrgica de la ampolla, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Resecar la ampolla avivando bordes, siempre avivando bordes en los 3 lados de la ampolla vascular, y podemos hacer un deslizamiento conjuntival, una plastía libre, o con lo que nosotros mejor manejemos. Tengamos cuidado porque fíjense, miren estas características del FLAC en el postoperatorio inmediato y durante la primera semana, porque acá todavía estamos con suturas, cómo ya la mitomicina sigue ejerciendo el efecto y nos va afectando el nuevo implante. Entonces, hay que tener cuidado. Misceláneas las voy a pasar rápidas porque son solamente soluciones muy temporales cuando utilizamos membrana amniótica. Que podemos utilizarlo en diferentes aspectos, situaciones, ¿no? Ampollas muy avasculares, algunos agujeros de los tubos, pero como les digo, son soluciones temporales. Estas quizás no sirven para aquellos momentos, los típicos como esas fiestas, ¿no? Que tenemos que entrar a sala o vamos a viajar y una solución temporal al problema para luego hacer una solución definitiva, ¿no? Pero siempre nos es útil tenerlo en nuestra carta bajo la manga de las alternativas quirúrgicas que nosotros podemos tener. La doble parche de membrana amniótica es lo que sería conveniente para un tiempo corto de control. La ampolla invasiva es algo que no es muy frecuente, que es impactante, que da temor, o no temor, sino genera respeto tocarla, y mucho menos cortarla, pero en realidad no es así. Y ese es un poco el motivo de presentarles esto, ¿no? Una ampolla redundante con mucha sensación de cuerpo extraño, genera asimetría palpebral, delen corneal, ¿no? Y definitivamente la falla, no estamos, como decíamos antes, la falla pues al nivel de la ampolla, del flap o del ostium. Acá no, la falla, perdón, es a nivel de confort. El paciente se queja tremendamente de esto, y acá lo que corresponde es hacer la resección de esta ampolla invasiva. Fíjense cómo crece como un dedo de guante, pero chequeen esto. Estas ampollas tienen una característica que son microquísticas, de tal forma que nos permiten poder cortarlas. Son invasivas, avasculares, fíjense, parece un dedo de guante acá, invaden toda la córnea, afectan el eje central de la visión. Fíjense, acá está el borde de la pupila, pero esta característica quística nos permite abordarla con tranquilidad. Nosotros podemos disecarla porque crece como una lamela, como el terigio, y resecarla de la superficie corneal. Intentar utilizar tijeras avasculares o como acá, por ejemplo, intentando no meterle las uñas. Pero lo importante es de que, uno, van a poder prácticamente disecarla, y al llevarla al limbo, cortarla con una tijera Westcott normalmente, y no vamos a tener esa cámara plana que es lo que a todos nosotros nos preocupa cuando vemos una ampolla de esta naturaleza. Fíjense, estamos cortando, liberamos un poco, regularizamos el epitelio, ¿no? Para una buena reepitelización uniforme, y no hay pérdida de humor acuoso, no hay pérdida de cámara anterior. La resolución es bastante fácil, sencilla y rápida, y no como parece que no podíamos tocarla, ¿no? Fíjense, hasta acá está la huella de donde llegaba la ampolla, pero fíjense, estas cicatrices de acá es un poco como un abdomen en delantal, ¿no? O sea, hasta acá teníamos la ampolla que dificultaba la visión de una paciente, encima con catarata, peor por mujer. Fíjense, el pre y el postoperatorio, rápidamente solucionable este problema. La retracción del
tubo en unas válvulas también van a poder tenerlas en alguna oportunidad. La ausencia de tubo en cámara anterior, hay que corroborarla gonioscópicamente y acá vemos que aún está en el ángulo el tubo. Retroceder el plato, perdón, el retroceso del plato pudo originar esto o una mala colocación, mala sutura del plato. Ambas cosas pueden generar que el plato haya sido absorbido por esta presión negativa que se genera en el fornix, en el espacio, en el bolsillo subterráneo, y hace succión el plato hacia atrás y nos retira el tubo. Y la PIO, obvio, va a dejar de regular en algún momento. Entonces, aquí la falla es como si fuera el ostium, pero es la luz del tubo, ¿no? Ya que se trata de una válvula. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que uno piensa es adelantar el plato, pero hay que pensar en el momento en el cual nos encontramos. Este era un paciente que ya tenía, si mal no recuerdo, un mes, una semana, ¿no? Donde vemos que está el tubo, entra la tunelización, pero no aparece en cámara anterior. La utilización del tubo extender o el extensor del tubo es una alternativa muy buena porque no tenemos que entrar a buscar. Imagínense, con un mes y medio todo está cicatrizado, irnos hacia el forno y sacar ese plato. Realmente es bastante traumática la cirugía. Primero, suturar el tubo para no perder cámara. Luego vamos a implantar el tubo extender, lo suturamos a esclera. Una vez que a cortar el tubo original, para su parte posterior, conectarla a la parte posterior del tubo extender, ¿no? Una vez que hemos conectado la válvula original a este nuevo tubo extender, recién vamos a cortar la porción del nuevo tubo extender que vamos a ingresar a cámara anterior. Allí recién retiramos el tubo original, rompemos el colapso del túnel con viscoelástico y colocamos en el mismo lugar la nueva porción de tubo que va a entrar a la cámara anterior. Fijamos luego la parte anterior y posterior del tubo extender para seguridad, y lo recomendable es poner un parche de banco, ¿no? En este caso nosotros no tenemos mucha facilidad para utilizar parches de banco en el hospital, y esa oportunidad no había y bueno, no se le puso, pero bueno, los resultados fueron adecuados, ¿no? Como les mencioné, sin un parche de banco podemos apreciar sus características y el problema es resuelto de esta forma mucho más sencillamente, ¿no? Esta es la gonioscopía post y esta es la gonioscopía pre, donde veíamos que el tubo estaba ya por salir y ahora bien colocado en el plano correcto sobre el iris. El problema al contrario es cuando tenemos un toque endotelial. Aquí hay varios problemas, ¿no? Tenemos una descompensación corneal, hay FEMA, reacción cámara anterior, y claro, pensamos o se adelantó el plato o la hipotonía sostenida, que a veces genera que el tubo se acerque al endotelio, nos va a generar finalmente una descompensación corneal si esto es sostenible, si se mantiene este toque endotelial. Esta era una paciente lamentablemente con múltiples cirugías, como puede pasar, ¿no? Lo operaron me parece, de catarata inicialmente, le pusieron una válvula y luego hizo este problema. Entonces, era una paciente muy incómoda, madre de médico, la médico muy incómoda, y la recibimos nosotros. Entonces, para abordar este tema, la idea era identificar. La falla era básicamente la descompensación corneal, una falla de la obesa visual, y retroceder el plato es lo primero que nosotros pensamos. Pero de igual forma, era una paciente, como les menciono, muy incómoda, y lo que quisimos es tocarla lo menos posible. Acá vemos fíjense, el grosor corneal acá y acá. En fin, el recorte del tubo es una buena opción en la cual no entramos a conjuntiva a retorcer el plato ni nada por el estilo. La técnica original o clásica es hacer dos puertos. Nosotros preferimos hacer un solo puerto porque, como le digo, la paciente quería que la toquen menos. Y bueno, es tratar de liberar toda la inflamación de cámara anterior, retirar la fibrina que había y usar el viscoelástico, ¿no? Con viscoelástico formamos cámara anterior
Y lo que vamos a hacer es otra maniobra en la cual ingresamos con una aguja 30G en el lado opuesto al tubo. Vamos a canular el lumen del tubo. Y como siempre digo, a son de broma, aquí hay que cortar el tubo con la tijera vanas del residente para que esto pueda funcionar bien, ¿no? Porque si es con nuestra tijera no funciona. Fíjense, con la misma mano presentamos la vanas que entra por el puerto principal que hemos hecho, se corta y con esta misma mano llevamos el tubo, el exceso de tubo al puerto principal. Esto nos lleva 5 minutos, retirar el viscoelástico y hidratar las heridas, y en 5 minutos se puede resolver este tipo de problemas sin necesidad de entrar. Fíjense, acá estamos con las suturas todavía, estamos, es decir, en 7 días, 10 días, más o menos. Entonces, es otra alternativa de poder manejar este tipo de complicaciones. Fíjense la cámara anterior formada, el tubo ya alejado del endotelio. Estas son las fotos del postoperatorio. Fíjense, perdón, estoy pasando. Este es otro caso en el cual caray, hay una descompensación corneal igual por toque endotelial, pero ese es otro caso diferente. Acá, fíjense, el tubo estaba puesto, estaba mal posicionado definitivamente, ¿no? Por alguna razón que nosotros no sabemos, y acá no nos va a servir ni retroceder, ni adelantar el plato, ni cortar, ni poner un tubo externo. Aquí hay que reposicionar este tubo, ¿no? La mal posición del tubo, porque probablemente hubo una ausencia de la angulación de la tunelización a la hora de entrar a la cámara anterior, nos genera esta falla visual con compensación corneal, y lo que hay que hacer, como les menciono, es generar una nueva angulación. Acá retiramos, venía con un parche banco este paciente, así que lo retiramos con cuidado y lo guardamos para utilizarlo, como le digo, ya que nosotros no tenemos normalmente parche banco. Acá hay que hacer un nuevo túnel inicialmente y retirar el tubo y colocarlo en el lugar que lo tenemos inicialmente, ¿no? Acá no hay nada diferente, la tunelización a 4 milímetros. Una vez que llegamos al limbo, nos angulamos 45 grados hacia la cámara anterior, y con eso le cambiamos la dirección del ingreso del túnel, ingreso del tubo, perdón, a la cámara anterior, ¿no? Acá estamos haciendo una nueva tunelización. Como ya nos hemos angulado, estamos con la aguja, los 2 milímetros dentro de la cámara anterior, y esta parte es importante. Viscoelástico, nuestro amigo viscoelástico, para separar el tubo del endotelio, y con una espátula de psicodiálisis bajamos el tubo y con la otra mano retiramos el tubo para no barrer más endotelio a la hora de retirar el tubo, ¿no? Finalmente, el mismo tubo se coloca en el nuevo túnel que se ha generado, y de esta forma se puede, digamos, resolver el problema. Se pone el parche banco nuevamente y fíjense la córnea cómo cambia dramáticamente en el mismo intraoperatorio. Es otra córnea con la que se inició el procedimiento. Y acá está un poco el pre de la posición del tubo y el post en la posición que nosotros debemos intentar dejarlo, ¿no? En un plano paralelo al iris, ¿no? Más cercano al iris que la córnea. A viajes, al minting. Entonces hay que tener unas consideraciones, como esta paciente que tenía múltiples cirugías, ojo único, y esta sí es con mi propia manito. Es una paciente que yo había operado 3 meses atrás de válvula y estaba muy bien, y era justo antes de un viaje, creo que fue para Caracas, algo así, con una extrusión del tubo y una infección tremenda. Entonces, hay momentos en los cuales uno tiene que actuar, no puede dejar y debe pensar primero en el paciente antes que nosotros. Había que entrar a retirar este dispositivo por la descompensación, por la infección sobre todo, ¿no? Pero encima el tubo se había metido detrás del lente y, bueno, no sé, mi computadora está perdiendo resolución, no sé si ustedes pueden ver o no, pero acá se ve cómo estaba jalando la hialoide, porque esta era una paciente que había tenido muchos años atrás una extracapsular con RCP,
por eso tenía lente en cámara anterior y todo lo demás. Entonces acá teníamos la hialoides. No, yo no veo en este momento, no sé si ustedes lo ven o no, pero otra complicación. Bueno, infección, extrusión del dispositivo, una succión de la hialoides, ojo único. Realmente había que manejar el caso con mucha cautela. Esto lo manejamos con el doctor Portilla, me acuerdo, en esa época, y teníamos dos objetivos. Primero, retirar el dispositivo sin traernos todo hacia adelante. Entonces, nuevamente, con el lábigo viscoelástico, comenzamos a tratar primero de liberar las adherencias que habían y esta succión que la luz del tubo estaba generando sobre la hialoides. Luego, colocar viscoelástico en este sector y en este sector nos va a permitir ver si es que ese tubo se desplaza con facilidad, es que ya lo habíamos liberado. Esa fue la primera parte de nuestra cirugía. Luego lo usamos el tubo sobre el lente y la segunda parte ya era el retiro del plato, que aquí viene otro comentario importante que ustedes deben de saber, ¿no? Bueno, aquí ya igual retiramos el tubo, ¿no? Con seguro de no jalarnos nada de dentro. Y la segunda parte es retirar el plato. En ese punto tengan cuidado. Cuando ustedes usan una S2, una rígida, no hay ningún problema sacar un plato. Pero cuando se usa una FP7, recuerden que se tiene, o cualquier dispositivo que tenga fenestraciones, estos no van a salir fácilmente porque el tenón crece a través de ellos, justamente para fijarlos y que no generen unos quistes tan altos, ¿no? Pero si ustedes no cortan con huesco de esto, no van a sacar nunca el dispositivo. Entonces tengan cuidado, cuando ustedes van a hacer una extrusión y fenestraciones, recuerden que hay que cortar estas fenestraciones, si no, no van a poder sacar nunca el plato. Bien, entonces lo último que hicimos con el doctor Portilla, recordamos nuestras épocas de internado y le pusimos un DREN y gracias a Dios esta paciente marchó bastante bien. Paciente joven, ese es un tema que puede abordarse de dos formas. Cuando tenemos aceite, obviamente el aceite nos va a tapar por gravedad, se va a ir hacia la parte superior y que es justamente donde queda la luz del tubo y nos puede tapar las válvulas. Una opción es poner estos tubos largos. El problema es que el daño endotelial, ¿no? El tubo, si lo ponemos largo, tiene que ser bien pegado al plano iridiano. Y otra opción es poner un dispositivo inferior. Válvula y cámara anterior estrecha. Cuando nosotros tenemos pacientes como este, con 46 milímetros de mercurio y una sinequia periférica anterior de 8 a 2 horarios, es decir, de acá hasta acá, y nos derivan un paciente para ponerle una válvula, tenemos el problema de que las sinequias periféricas anteriores nos van a dificultar el ingreso a la cámara anterior. Entonces, la gonioscopía es muy importante, el manejo del ángulo y el manejo de la tunelización es muy, muy importante porque vamos a poder sortear estas complicaciones. ¿Dónde meto el tubo si tengo este problema? ¿No? ¿Por acá? ¿O utilizamos el mismo defecto para poder solucionar el problema? La cámara anterior es estrecha en todo este sector, pero la cámara posterior será profunda. Y esto es de lo que nos vamos a valer para solucionar este problema, ¿no? ¿Qué hago? Lo que nos preguntábamos inicialmente, porque eso es lo que ocurre nosotros cuando normalmente ponemos una válvula, ¿no? Fíjense, acá hay sinequias. Este es el problema. Cuando no hay sinequias, como en este caso, el tubo entra directamente por acá. Pero cuando hay sinequias, el tubo se nos va acá atrás y ese es el problema. Así entra normalmente y cuando hay sinequias nos pasa esto. Entonces, ojo, cuando ustedes vean esto, busquen otra posición para implantar el tubo, o si es una sinequia tan extensa como en este caso, nosotros decidimos poner el tubo directamente en el plano retroiridiano. La revisión de ampolla por AVE externo es algo muy interesante. Una trabeculectomía, se le ha hecho suturólisis, hizo fibrosis de flap, fibrosis de ampolla. Entonces, la utilización de mitomicina no al 0.4, como normalmente utilizamos al 0.2, 30 minutos antes
Ya con esta complicación me refiero, ¿no? Una trave ya fallida, podemos entrar al quirófano colocando 30 minutos antes mitomicina en estas dosis y hacer una revisión de la ampolla, del flap, ingresando con el ostium. Es una cirugía de ángulo básicamente, en el cual entramos con la espátula de ciclodiálisis, vamos a entrar por el ostium y vamos a salir a través del flap escleral y liberar ese flap que se nos está pegando, ¿no? Esta paciente también era una mamá de médico para variar, que nos genera más estrés, pero bueno. Fíjense, la idea es siempre el viscoelástico, utilizar un buen viscoelástico, un peso macular 1.4 es genial, porque nos mantiene buena cámara durante el procedimiento. Aquí ya hemos entrado, vemos ese sangrado, lo cual nos indica que estamos en el lugar correcto, como todos los procedimientos de ángulo, y con la ayuda de un gonolente quirúrgico, del que ustedes dispongan, vamos a poder observar en el lugar el ostium y ver que estamos entrando con la espátula de ciclodiálisis a través del ostium hacia el flap escleral. Fíjense, acá visualizamos a través del lente el ostium y que está acá, y entramos con la rama más larga de la espátula de ciclodiálisis. Una vez que entramos al ostium, vamos a ya tranquilamente retirar el goniolente y tratamos de visualizar la espátula de ciclodiálisis a través de la conjuntiva en el flap escleral. Acá vamos a ver cómo tratamos de llevar el ojo un poco hacia abajo para poder exponer y visualizarlo. Y podemos ver que en algún momento ya la punta de la espátula de ciclodiálisis empieza a salir en el espacio subconjuntival a través del flap escleral. Ese sangradito, si no estaba programado, ni es bueno, pero bueno, así, ahí está el video, así está. Y la idea es presentar las cosas tal como cual, pero obviamente esa parte siempre hay que tratar de evitarla, ¿no? Acá en este momento no se ve, voy a ver si lo adelanto un poquito esto. Ya está ahí, creo. Ya me lo pasé, creo. A ver, vamos a ver. Acá vamos a limpiar un poco estos restos hemáticos y con un hisopo vamos a dar un poco el párpado superior para poder visualizar. Ahí está. Ahí empezamos a ver la punta de la espátula de ciclodiálisis, es decir, ya salimos del flap, ¿no? Y empezamos a romper todas esas sinequias, esas adherencias. Y la idea es entrar todo lo que se pueda y liberar, pero hacer una liberación en abanico de todas esas adherencias que se han formado y que están haciendo que nuestra trabeculectomía fracase en esta paciente. Entonces, la revisión del flap a través de por AVE interno con gonolente quirúrgico es otra alternativa que podemos utilizar para recuperar los flaps. Esto corresponde cuando hablábamos antes de a veces en la falla del ostium también. El manejo es más complejo, por eso le ponía que era un poco más reservado, porque implica ya mayores cosas, implica otro tipo de alternativas como entrar a un quirófano, como podemos observar en este caso, ¿no? Acá vemos cómo empieza a formarse la ampolla, ¿no? Más hacia este lado, pero tenemos ya una evidente filtración posterior al procedimiento. Esto es algo que realmente no es tan complejo como parece, y es una alternativa que ustedes deben tener presentes en este caso. Quizás un tip es que usen la rama larga, porque a veces uno puede preferir usar la rama corta de la espátula de ciclodiálisis, pero el codo queda en la cámara anterior y a veces el codo está presionando el lente intraocular, o si es fábrico peor, ¿no? Entonces usen la rama larga para entrar a la cámara anterior. Este es el postoperatorio del paciente en el primer día. Está todavía la burbuja de aire que dejamos, un poco congestivo, pero
bastante bien realmente. Bueno, esto es lo que traía para compartir con ustedes. Espero no haberme pasado el tiempo. Sorry que haya avanzado un poco rápido, pero sé que ustedes tienen actividades asistenciales que cumplir y bueno, he querido cuadrar el tiempo. Muchas gracias a ustedes por su atención. Doctor Gustavo Vilés, muchas gracias por su presentación, ¿verdad? Muy didáctica y los videos excelentes. No sé si el doctor Barriga tiene algún comentario hasta que aparezcan más preguntas. Gustavo, no, agradecerte la presentación, ha sido exhaustiva realmente. La síntesis ha sido impresionante, una cantidad que a veces no visualizamos habitualmente, ¿no? Pero hay que resolver, efectivamente. De mi parte no tengo preguntas, Kenji. No sé si tienes preguntas en el chat. ¿Escuchado? Tu micrófono creo que... ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Estaba entrecortado. Sí, sí, sí. En el chat por ahora no veo preguntas, doctor, pero... Sí, a ver. No me salió. Ya, no, aquí hay una, dice, cuando no se dispone de láser para suturolisis, ¿se puede hacer suturolisis con aguja? ¿Alguna recomendación para estos casos? Sí, caray, qué pena que no tengo el video, lo tengo en otra computadora. Fíjese, eso es algo que yo aprendí con mi maestro y guía, el doctor Enrique Vargas, cuando hice el fellow con él. En un momento el láser dejó de funcionar y aprendí con el doctor a hacer las lisis de las suturas con aguja. El doctor me enseñó a hacerlas, a diferencia de lo que muchos prefieren hacer, utilizar agujas muy delgadas. La usábamos, y yo uso a veces la aguja número 21. La aguja número 21 porque el ancho del bisel es mayor, de tal forma que hay que hacer mirar al paciente hacia abajo, el bisel pegarlo paralelamente al globo ocular, ¿no? Teniendo la sutura visualizada, ponerlo perpendicularmente y ingresar muy pegado por debajo de la aguja. Y una vez que estamos debajo de la sutura, lo único que hacemos es girar la aguja 90 grados. Hacer esto. ¿Cuál es la razón por la cual usar una aguja más grande? Mientras más chica sea la aguja, menor calibre, el ancho de mi bisel va a ser menor. Cuando yo gire, no voy a hacer la tensión necesaria para romperla. Mientras más ancho sea mi bisel, al yo girarle en 90 grados, voy a ocupar más espacio entre la esclera y la sutura. Y esa tensión hace que se rompa automáticamente. ¿Qué evitamos con esto? El hacer el corte. No tengo que hacer corte, simplemente entro y el espacio que va a quedar entre la esclera y la aguja al girarla a 90 grados va a romper la sutura. Generamos menos problemas, menos agujeros en la conjuntiva, que reitero, si nosotros usamos mitomicina como... Siempre recuerdo esta frase que me parece genial del doctor Orjeda, nuestros ojos power de los peruanos, con mucha cicatrización. Ese orificio, ese agujero que nosotros hagamos en un paciente que hemos usado mitomicina puede convertirse en un hole que no cierre, porque la conjuntiva se forma como un requesón. Claro que si estamos hablando de hacer una lisis de sutura, estamos en un tiempo muy temprano para que la mitomicina nos haya hecho alguna necrosis conjuntival tan rápido, ¿no? Pero la idea es no generar huecos en tejidos que han sido tratados con mitomicina. Otra consulta que hacen, doctor, es si nos puede explicar en cuanto al needling, sus indicaciones y tiempo en que debe hacerse y tratamiento post-needling. Me parece una pregunta genial.
Realmente es una muy buena pregunta. Cuando nosotros operamos, hablemos de trabeculectomía. Cuando hacemos una trabeculectomía, siempre debemos de pensar que el éxito de la cirugía o el resultado de la cirugía está basado 50% en el acto quirúrgico y 50% en el postoperatorio. ¿El postoperatorio qué significa? En la monitorización, desde masajes, suturolisis, reinicio de drogas y todo lo que conlleva, nos va a ir de la mano consumiendo un tiempo, ¿ok? Entonces, un needling, uno debe pensar en hacerlo después del tercer mes, porque hasta los 2 meses es el tiempo que tú estás llevando tu manejo postoperatorio. Las 2 primeras semanas serán masajes, hasta la tercera semana la sutrolisis, hasta el mes o 2 meses el reinicio de drogas, que vas a empezar a considerarlo en ese lapso, ¿no? Mes y medio, 2 meses, y ves que ya la cosa no funciona, porque ¿qué viene después de la sutrolisis? Quitar corticoides, ¿no? Esperar que el efecto de los corticoides que hacen reducción al postoperatorio se vayan. Entonces, ya estás en los 2 meses. En los 2 meses tú reinicias drogas, o un poquito antes puedes reiniciar. Una droga, dos, tres. Entonces, en cuanto a tiempo, nunca debemos acelerarnos en pensar en un needling antes del tercer mes, para empezar. Y una forma de hacerlo es AVE externo, como clásicamente se hace, o AVE interno, como podemos ver. ¿Qué recomendación? Utilizar media hora antes un Avon de mitomicina al 0.2 a esta concentración, ¿no? Miligramos por mililitro. A diferencia del 0.4, que es la que utilizamos normalmente en la cirugía de glaucoma, ¿no? Y eso nos ayuda a que se incremente el éxito en el resultado de un needling, sea AVE externo o AVE interno, como lo que hemos visto. Muy bien, doctor. Doctor, otra consulta que hacen es en Permíteme casos de una puntualizar, blebitis. permíteme puntualizar, mencionaba que me encantó la pregunta, porque a veces veo hacer needling antes del segundo mes. Entonces, hay que tener claro esas cosas, o sea, hay que dejar que el ojo responda, que la cirugía responda. Es como hacer una trabeculoplastía y querer ver un resultado a los 15 días, ¿no? A veces lo tenemos al día siguiente, a veces la semana, pero hay que esperar mes y medio para esperar el resultado. Entonces hay que esperar el tiempo que el procedimiento necesita para poder dar su resultado. A veces simplemente es el efecto del corticoide y nos aceleramos. Perdóname que te corté. No se preocupe, doctor, gracias. En los casos de una blebitis, pregunta, ¿qué antibiótico deja y por cuánto tiempo? Bien, genial. La premisa es diagnóstico de blebitis, tratamiento como endoftalmitis. El mismo esquema que ustedes utilizan para las endoftalmitis es exactamente el mismo. O sea, la blebitis puede tener un diagnóstico, es un diagnóstico diferente de una blebitis a una endoftalmitis, pero el manejo debe ser tal cual una endoftalmitis. No le puedes dar chance a la blebitis. Sí, claro, las intravítreas, con todo. El mismo esquema que ustedes utilizan para una intravítrea es el mismo esquema. Diagnóstico de blebitis, tratamiento como endoftalmitis. Excelente, doctor. Preguntan también en cuánto tiempo después de confirmar la malposición o el roce endotelial procede a la corrección. Sí, sí. Debe ser pronto porque la falla sea porque fue mal posicionado el tubo o porque el tubo quedó tan largo que la punta se acercó al endotelio, igual me va a generar una segunda complicación que es la descompensación corneal.
Entonces, uno debe entrar prontamente, ¿no? Si es que está muy cercano, bueno, puedo esperar mi turno quirúrgico de la semana y tal. Pero si tengo toque endotelial, debo entrar ya. Ahora, a veces hay que tener mucho cuidado, la posición del tubo es la correcta, puede estar un poquito larguito el tubo, a veces tengo una hipotonía, genera la cercanía. Allí nomás habría que discriminar bien, ¿no? La profundidad de la cámara anterior con el otro ojo, y uno puede esperar un poco y cuando retoma su tono, a veces se aleja lo suficiente, ¿no? Pero eso es un caso muy puntual, que es muy evidente, uno ve la cámara muy estrecha. Entonces, en cámaras estrechas que están cerca hay que tener presente eso, ¿no? No es un problema del tubo, sino es un problema de la cámara estrecha, que una vez que se reposicione, se va a alejar el tubo. Perfecto. Doctor, otra consulta que hacen es, en los casos de obstrucción de un tubo bien posicionado, ¿qué opciones de manejo usted recomienda? Mire, es bien raro que un tubo se obstruya, ¿ya? Que el tubo se obstruya. Que arriba hay un quiste de plato es otra cosa. Pero tomando la pregunta literalmente, si yo tengo la luz del tubo obstruida por el iris, Jack Laser es suficiente para solucionarlo. Si hay fibrina, ya la cosa cambia, porque ese Jack Laser no funciona bien. Allí podemos entrar con una micropinza de las que utilizamos para el GAT, o las micropinzas de retina, o las microtijeras de retina, y con eso podemos liberar la fibrina, que a veces... Por ahí tengo un video, también voy a ver si lo edito. Liberar esa fibrina que está en el tubo. Pero un tubo bien raro que se obstruya, un tubo muy raro que se obstruya. Tendría que ser fibrina, un coágulo totalmente... Es muy raro que se obstruya un tubo, la luz del tubo. A veces, más bien, cuando tenemos cámaras planas, a veces buscamos que se obstruya la luz del tubo, o sea, el bisel, y a veces, por ejemplo, yo he dilatado pacientes buscando que el iris me obture el bisel del tubo para que no filtre y ganar cámara anterior, ¿no? Esa es una obstrucción, digamos, que buscamos. Y finalmente eso se resuelve, ¿no? Excelente. Doctor, otra consulta, ¿hay alguna complicación, digamos, dependiente de la forma del flap? De repente de mayor hipotensión con un flap tipo triangular o así. No sé si usted nos No, puede dar luces sobre eso. no hay ninguna, complicación por hiperfiltración dependiente de la forma del flap. Los cirujanos preferimos utilizar algunas formas por X razones, pero la filtración viene a ser la misma, ¿no? En mi caso, yo aprendí a hacer un flap trapezoidal con el Dr. Vargas, y una de las razones es porque yo requiero poner dos suturas. Entonces, en la monitorización del postoperatorio, yo tengo la oportunidad de hacer dos suturalisis. Cuando se hace triangular, en nuestro entender, solamente tengo la posibilidad de soltar una sutura. Pero no es que una forma u otra forma sea correcta o la otra sea incorrecta. Cada cirujano maneja su procedimiento de la forma que más seguro se siente, ¿no? Y las formas del flap no afectan para nada la mayor o la menor filtración. No. Se pueden hacer flap cuadrados, rectangulares, trapezoidales, triangulares. Todos van a necesitar dos suturas, a diferencia del triangular que requiere una sutura. Y el manejo postoperatorio es el mismo, ¿no? No, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Doctor, otra consulta que nos hacen es si cuando tenemos una ampolla quística, ¿cómo podemos corregirla para hacerla lo más funcional posible? Esas se ven rápidamente, primero identificarlas, ¿no? Uno ve
empiezan a ser más altas de lo usual, porque el humor acuoso no puede difundir. Entonces, ¿qué hace? Se va acumulando, acumulando, y termina siendo más alta. 1. 2. Las paredes normalmente son difusas. En estas tienden a la, quiero exagerar, tienden a la verticalidad. Entonces tienes una ampolla más alta y las paredes son más verticales. Y esa es una ampolla quística. Entonces, cuando empezamos a ver algo así, el corticoide es lo que tenemos que empezar a usar, pero a altas dosis, ¿no? O sea, podemos llegar a utilizar corticoides cada hora, de ser posible. Tratar de controlar la inflamación es lo que corresponde. Y si lo logramos salvar, va a salvar. Esas son las que finalmente van a terminar en needling, ¿no? En un needling AB externo es las que van a funcionar mejor. Y